Dice la palabra: vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír. Estamos leyendo el 7:8. Para no oír las palabras de Jehová de los ejércitos, 7:12. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos, enviada por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Bueno, aquí vemos en Zacarías 7:8, digámoslo así, lo que sería una conclusión de Dios mismo, permítanme. Una conclusión de Dios mismo de la situación que se presentó en tierra de Judá y en Israel, Jerusalén, en algún punto del trato que Dios tenía con ellos, en alguna temporada, ¿sí? Está reflejando, digamos, de forma resumida lo que ocurrió, ¿sí? En qué aspectos Dios llamó la atención y en qué aspectos el pueblo desatendió ese llamado de atención, en qué aspectos Dios amonestó y en qué aspectos el pueblo no escuchó. Y se expresa aquí la razón por la cual el Señor deja de oír, por un lado, y por otro lado, pues dispersa al pueblo de Judá y Jerusalén. Y digamos que cuando uno lee, por ejemplo, los libros de Reyes, Crónicas y algunos de los proféticos, pues uno tiene esta ventaja, lo que llamamos la ventaja retrospectiva, que pues ya uno la idea la tiene clara, es decir, el pueblo en algún punto, en ciertas temporadas, bajo ciertos liderazgos, se conducía mal, ¿sí? Y no oían la voz de los profetas. Y el Señor enviaba su juicio puntual. En este caso, sabemos que el juicio vino en tiempos de Nabucodonosor sobre Judá y sobre Jerusalén. De tal manera que, digamos, uno, podemos decir, la película la tiene clara, es decir, el pueblo cuando no escucha, da la espalda, se vuelve terco, se vuelve necio frente a los llamados de atención de Dios, va a traer consecuencias indeseables y va a alejar las cosas que Dios ofrece, las cosas buenas que Dios ofrece, las va a alejar, las va, digamos, a despreciar, y después de despreciar, pues se van a mantener lejos, ¿ya? Entonces, el tema es que se manifiesta eso de dar espalda y tapar los oídos. Ese, digamos, es las acciones que se basan en actitudes
¿sí? Que el Señor está reprochando y está concluyendo que hicieron, ¿sí? Y esto es delicado, digámoslo así, porque eh, eso de oír la voz de Dios, ¿no? Y eso de discernirla es, digamos, lo que va a determinar qué posición vamos a tomar. Cada cual, cada persona, cada generación. Podemos pensar que las generaciones se diferenciaban en eso. Algunas escuchaban la voz de Dios y otras no. Algunas daban la espalda y tapaban sus oídos. Y otras en cambio no. Entonces el profeta Zacarías está resumiendo eso. ¿Resumiéndolo con qué fin? De dejarle claro a la generación actual, ¿sí? A la generación a la cual estaba hablando, que esa no debía ser su forma de conducirse, ¿sí? Porque hay que señalar que Zacarías le está hablando a una generación que tenía propósito de Dios de restauración, y eso hace una diferencia enorme, ¿sí? Es decir, el Señor con la generación de Zacarías y Ageo, Zorobabel y Josué hijo de Josadac tenía este propósito de restauración, ¿sí? Tenía esa idea, tenía ese sentir. Su ira se había aplacado, ¿sí? Los tiempos de su juicio se habían consumado hasta este punto y comenzaba en el Señor digamos, o brotaba de Dios un sentir de restauración y de beneficiar a esta generación. Una generación que la amonestación central es: cuídense mucho de no repetir esas acciones que ya se observaron en las generaciones pasadas. Entonces, ¿cuál fue el comportamiento de las generaciones de 70, 80, 90 años antes de estas palabras? Porque hay que decir, por ejemplo, que más o menos podemos señalar que la generación problemática estuvo a mínimo unos 75 años, digamos, a mínimo, de estas palabras, ¿sí? Que es la generación esta de Sedequías y un poco antes, obviamente, aunque fueron varias décadas, es decir, el periodo en el que se conducieron mal fue largo, y entonces podemos decir que abarcó un buen número de décadas bajo ciertos liderazgos. Entonces, ¿qué hicieron? Taparon sus oídos, ¿sí? Y dieron la espalda y pusieron su corazón como diamante. Digamos, uno lo que está notando allí, y cuando yo leo esto, digamos que el Espíritu Santo susurra a mi espíritu lo propensos, lo proclives que somos a esto, ¿sí? Es decir, a poner nuestro corazón como diamante. Eso por un lado. Y por otro lado también, digamos, señala una cierta intencionalidad en eso, ¿sí? Señala una cierta intencionalidad que, a pesar de que el ser humano que la lleva no lo discierne, Dios sí lo discierne. Porque digamos que la generación, como les comento, de 70 años antes, podría haber dicho: pero yo no me he tapado los oídos y tampoco he dado la espalda y tampoco he puesto mi corazón como diamante. Simplemente que no me convence lo que escucho, puede decir. Simplemente que pienso diferente y, en fin, es decir, no veo que yo haya sido intencional en esta actitud frente a Dios. Y el Señor, digamos,
no da espacio para esa explicación. El Señor está hablando por parte de Zacarías de que esas generaciones, eso fue lo que hicieron y hay intención en eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es complicado porque a pesar de que el ser humano no esté completamente claro en que estas actitudes pueden surgir y comportamientos y que no los discierna, sí se pueden dar, ¿sí? Y se dan, digámoslo así. Y podría ser que una persona los cambie, bueno, podría ser que una persona los identifique y los cambie, no es cosa tan sencilla realmente, ¿sí? Por lo general las personas que vemos en la escritura que creían palabras erróneas y sí, estaban muy convencidos de que estaban pues haciendo lo correcto, lo cual a mí por lo menos me habla de una cierta ceguera y una cierta imposibilidad para ver las cosas con claridad, ¿sí? Pero el Señor cuando lo describe dice, no quisieron. Mire cómo dice el versículo 11, no quisieron. Hombre, entonces ahí ya estamos hablando de que las sanas palabras proféticas inspiradas por Dios, y no es el único lugar donde se presenta esto, nos muestra intencionalidad, ¿sí? Intención en no querer algo, ¿sí? Y es difícil porque, digámoslo así, el querer, ¿no? El querer depende de muchas cosas, ¿sí? No querer escuchar. Y la verdad es que esto, digamos, está tan presente en la condición humana y nos puede afectar de tal manera que pues no es sensato seguir en un camino de esa naturaleza. Más cuando decimos nosotros o pretendemos contar con el respaldo de Dios, con la guianza del Señor, con su protección, con sus buenos propósitos para nuestra vida, ¿sí? Digamos que hay gente entre nosotros, en general nosotros somos gente que partimos de la siguiente idea, y es decir, está bien, pues yo quiero, yo deseo contar, siento que necesito la ayuda de Dios, siento que necesito la presencia de Dios. Bueno, no todo el mundo llega a esa idea, pero si ya llegamos a eso, debemos cuidar mucho este aspecto. No querer oír, bueno. ¿Sí? ¿El mensaje cuál era? Vamos a ver más o menos cómo lo resume Zacarías y vamos a ir puntualizando algunas cosas que creo importantes. El mensaje era, haced, bueno, primero, este es importantísimo, está en el 9, ¿sí? Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, primero, vamos a enumerar esto, a pesar de que ahí en el texto no esté enumerado, vamos a ponerle a nosotros una numeración para irnos entendiendo. Juzgad conforme a la verdad. Ese es, mire por dónde empieza, y eso nos deja ver, por un lado, la precisión de las escrituras, y por otro lado, el primer aspecto que el Señor quiere que se resuelva, digámoslo así, satisfactoriamente en la gente. Lo primero es juzgar conforme a la verdad, porque si yo juzgo conforme a la verdad, digamos que ya de ahí para abajo, digámoslo así, o de ahí en adelante, hay un potencial de entendimiento mucho mayor con Dios, un potencial de entendimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que no hay? Mire que la Biblia menciona en algunos de los versos, dice que antes éramos enemigos de Dios en nuestra mente, ¿sí? Es decir, que antes de que una persona sea enemiga de Dios en sus acciones, es enemiga de Dios en su mente.
Mire, vamos a leer eso. Me parece importante señalarlo. Vamos a ver. Importante esta idea que está en Colosenses 1:21. Maravilloso ese segmento de la palabra. Entonces dice, y a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Mire, esa enemistad en nuestra mente es el punto de partida de Zacarías. Y continúa en Colosenses, haciendo malas obras. Es que la verdad es que las malas obras que hacemos tienen que ver con que no las juzgamos como tal, no las juzgamos como malas. ¿Sí? Ahí está el problema, digamos. ¿Sí? Muchas de las obras. En otros casos, la misma conciencia a uno le informa que lo que está haciendo está mal. ¿Sí? Y eso lo conflictúa a uno y también, digamos que complica un poco esa, digamos, idea. Pero en algunas otras se hacen malas obras sin saber que se hacen malas obras o sin querer ver que se hacen malas obras. Dice, ahora os ha reconciliado. Y eso éramos nosotros, es decir, éramos en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, en mi mente. ¿Sí? Y nos reconcilia en su cuerpo de carne por medio de su muerte para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Dios, cosa que ahorita no somos. No somos ahorita santos en el sentido moral, ni sin mancha, ni irreprensibles delante de Él. Por eso dice, por medio de la muerte. La muerte del cuerpo libera de esas características al alma, que es la que se salva, y es el alma que es justificada, redimida y cubierta con la justicia de Cristo. ¿Sí? Datos importantes que siempre, digamos, nos sobreedifican. Porque digamos que usted dice, yo sé eso. Puede ser, pero recuerda que el Señor nos sobreedifica con su verdad, nos sobreedifica. ¿Sí? Ahora, cuando se señala esto, en el versículo 23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, ¿sí? Sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Qué maravilloso. Pero el concepto, digamos, que queremos traer hoy para hacerle un paralelo, contrastarlo, es el de enemigos en vuestra mente, que está reflejado en el versículo 9 del capítulo 7 de Zacarías, que es el que estamos leyendo, en la frase o expresión, juzgad conforme a la verdad. Ese es un punto de partida importantísimo, porque nosotros vamos a ver que muchas veces no juzgamos, y el mundo en general mucho menos, juzga conforme a la verdad. Es decir, que a lo malo llaman bueno, a lo bueno llaman malo. Y algo de eso, digamos, de esa mentalidad, amenaza con invadir, pues, ¿qué podemos decir? Nuestra situación, ¿sí? Amenaza con invadir nuestra situación. Algo de esa mentalidad. Una mentalidad que también podemos indicar como reprobada, ¿sí? Entonces, lo primero es juzgar conforme a la verdad. Ese es el punto de partida. En esa situación, pues hay mucho que decir y ya mucho lo hemos dicho, ¿sí? Y es, por ejemplo, ver cómo la gente, en primero, ignora la verdad y en segundo, desconoce adrede, digamos, y miente deliberadamente, digamos, sobre ciertas cosas. Por ejemplo, no sé si fue ayer, bueno, hace unas horas o antes de ayer, leí una noticia que no sé qué tan fresca sea, porque pues tanto que uno recibe ya no sabe, pero el hecho es que señalaba lo siguiente, que la hija de Diosdado Cabello, que es una de las personas más, digamos, prominentes del régimen
socialista venezolano, decía que Jesús era chavista, Jesucristo era chavista y que Jesús era venezolano, ¿sí? Y eso, pues, hombre, a ustedes seguramente, como a mí, pues da una cierta indignación, pero pues da también un poco de risa, pues porque ya sabemos históricamente que no es un dato preciso, ¿sí? No solamente es históricamente incorrecto, que ya es un gran problema, porque hablamos de la verdad y la verdad histórica, ¿sí? Es una sola, es decir, hay una verdad de unos hechos, ¿sí? Pero además no solo es eso, sino la ignorancia total de Dios que hace que hagan o proyecten una imagen y personalidad de Dios que no es. Porque uno puede juzgar mal hechos históricos, ¿sí? En lo cual está errando gravemente, ¿sí? Pero además también está mintiendo sobre la personalidad de alguien. Eso es juzgar conforme a la mentira. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que se señala ahí básicamente de una persona que indudablemente está enchufada al régimen y que obviamente no la debe estar pasando mal con ese régimen, es que sencillamente mi causa se justifica porque juzgo eso como correcto, pero no es ni históricamente correcto, ni ideológicamente correcto, ni filosóficamente correcto, ni nada. O sea, uno no está apuntando a un carácter de Dios, ¿sí? Eh, correcto, o por lo menos revelado en las escrituras, digamos. ¿Estamos de acuerdo? Porque el Dios que se revela en las escrituras ya se ha dejado conocer en qué es lo que él ama. Por ejemplo, en alguno de los versos que leímos hace tiempo, decía, amad misericordia, porque el Señor ama la misericordia. ¿Sí? Entonces, mire, ahora les estoy mostrando, digamos, un caso supremamente distante, obviamente, y en una penumbra y ignorancia espiritual tremenda y en una enemistad también, dicho sea de paso, tremenda, porque es que cualquiera dice, ah, no, se queda en ignorancia. Ojalá se quedara en ignorancia, señores. ¿Sí? No, no se queda solo en ignorancia. ¿Sí? No se queda solo allí, se queda en lo que les digo, es decir, en, en obrar mal, en juzgar mal, ¿sí? Y en la maldad, ¿sí? De no conocer. En ese tipo de personas, digámoslo así. Es decir, una buena actitud, digamos, es, y que nosotros los cristianos debemos tener, es, el Dios mío no es el Dios que yo quise que fuera, sino el Dios que se reveló a mí en las Sagradas Escrituras. Eso hace una diferencia enorme, porque eso acaba con toda discusión. ¿De qué Dios es que hablamos? ¿De qué Dios se habla en una determinada circunstancia? Ese es el Dios que yo construí y que puede estar malinterpretado, ¿sí? O es el Dios que otro me habló, ¿sí? Malintencionadamente, ¿sí? Porque hoy, por ejemplo, también se corre un enorme peligro de que haya otros con digamos, denominación de maestros que sean los que perfilan y construyen la imagen de Dios en otros, en los que podríamos decir discípulos, ¿sí? Sí, entonces es un error, obviamente. Ahora, digamos que uno, como yo pues siento que temo al Señor. En ese temor, digamos, expreso lo que las escrituras dicen de Él, para no errar, para no comprometer mi caso delante del Señor, no fallar en ese aspecto, digamos, porque si yo lo llevo a usted a un error, el Señor me cobra eso a mí, ¿sí? El Señor me cobra eso más caro a mí de lo que se lo cobra a usted. Eso yo lo tengo claro. Sí. Entonces, por eso es que uno no
no, o sea, tiene cuidado de no pisar por fuera de las márgenes de la escritura, porque, pues, hombre, es un peligro grave, ¿sí? Es un peligro. Bien. Entonces, una persona que está en ese nivel de oscuridad, enemistad, decíamos eso, yo quería mencionar eso, que no se queda en la ignorancia, sino que se pisa territorio de enemigo. Entonces, pero cualquiera dice, pero esa pobre muchacha, digámoslo así, ¿qué se le puede pedir y por qué es enemigo? Hombre, es enemigo porque seguramente desde esa causa, desde esa parcialidad de su observación, desde esa ignorancia y desde ese desconocimiento intencional o sin intención, está riñendo con Dios, no está juzgando conforme a la verdad. Y eso es lo que les dice en Zacarías 7:9 a esa, o sea, es decir, lo que les pidió. Porque usted nota en el versículo 9 que dice, así habló. Entonces, ¿qué está señalando? Que en algún momento eso fue lo que les dijo. Y a mí me parece importante este resumen, porque lo que está señalando el profeta es una retrospectiva, que es algo mejor, es decir, la cosa se resume en esto, digamos. Isaías es un libro enorme, Jeremías lo mismo, pero Zacarías, digamos, condensa un poquito todo eso, ¿sí? De algunos de los reclamos del Señor, obviamente. Entonces, no está juzgando conforme a la verdad. Y hoy vemos, por ejemplo, que pues la gente no juzga conforme a la verdad, ¿sí? No juzga conforme a la verdad. Tanto es así que hay posiciones antagónicas respecto de lo que se considera verdad, ¿sí? Y, por ejemplo, esa fue una de las razones por las que la voz de Charlie Kirk fue, digamos, perseguida, odiada, celebrada su muerte y finalmente, pues también lo mismo hay que decir, ejecutado, ¿sí? Asesinado, ¿sí? Y yo hablo de esto porque, hombre, la iglesia, debemos entender qué territorios que estamos pisando, debemos entender, ¿sí? El problema era la verdad, ¿sí? Y sus, digamos, disertaciones sobre ella, que, por ejemplo, en mi caso yo no lo conocía demasiado, es decir, vine a conocer algo de lo que él hablaba ya cuando este, acontecieron pues la desgracia para la familia, pues porque él está reposando en los lugares celestiales, qué maravilloso, ¿sí? Es decir, y de eso no cabe duda porque él se percibía pecador y necesitaba de Cristo, ¿sí? Pero yo no, honestamente, si le soy honesto, no seguía mucho ni siquiera sabía que se llamaba así. Es decir, yo alguna vez escuché un corto de él en alguno de sus debates, pero no más. Entonces luego de eso, uno, claro, aparte las redes están inundadas de ese mensaje ahora ya, pero uno dice, hombre, aquí frente a quién estamos, frente a un tipo que, cristiano, protestante, evangélico, creyente en el Dios de las Escrituras, que tenía podemos decirlo así, un rol de activista, sí, que hablaba según la verdad, ¿sí? Y uno, por ejemplo, uno se siente reivindicado por eso, porque a veces, claro, Dios a uno no le ha dado ni el alcance ni la visibilidad que tuvo él, pero el mensaje ustedes lo conocen y lo conocen de tiempo y saben que es así, ¿sí? Juzgando las cosas conforme a la verdad. Es tan grave esa disparidad, digamos, de observación que hay en el mundo, que este mundo al final lo podemos segmentar en dos grandes grupos, digámoslo así, y no hay tanto en la mitad como quisiéramos, y es los enemigos de Dios en su mente y los reconciliados en Dios en su mente, que después de haberse dado cuenta que eran enemigos, se han acogido
a la verdad y juzgan las cosas como Dios dice que se deben juzgar. ¿Sí? Ahí está. Porque claro, si decimos nosotros las otras categorías de segmentación, digámoslo así, podemos señalar que los musulmanes, y de los musulmanes hay muchas presentaciones. Hay unos que son pacifistas, digámoslo así, aunque un musulmán pacifista es muy raro, ¿sí? Y la verdad es bien raro de ver por el mismo hecho de que desde el origen del Islam, el Islam fue, digamos, promulgado, establecido, formado, esculpido por un personaje eminentemente de comportamiento belicoso. Ese es Mahoma, ¿sí? Cosa que es muy diferente en cuanto a Cristo. Cristo nunca, digamos, eh, tomó comportamientos revolucionarios ni violentos, y tampoco lo hicieron sus discípulos. Sí, los judeocristianos del principio jamás no se suscribieron ni que con los celotes, ni que con la resistencia romana, ni nada de eso. Es decir, un comportamiento moral completamente diferente, ¿sí? Entonces, es muy raro de ver, pero lo sabrá. Alguno que dirá que el Islam pretende paz, es pura carreta, hermano, pero pues lo dicen, ¿estamos de acuerdo? Ahí no están juzgando conforme a la verdad, pero hablemos un momento del Islam, así brevemente. Pues hay que señalar, por ejemplo, que en el caso de muchos de las variantes del Islam, pueden aludir que son pacifistas, pueden decirlo, pero otros en cambio sí abiertamente declaran que esta es una guerra, es una guerra santa que tenemos que librar contra los enemigos de pues, lo que ellos consideran correcto. Bueno, entonces, claro, si segmentamos como en tantas categorías el mundo, encontraremos que del Islam hay muchas variantes, del cristianismo hay muchas variantes, del secularismo hay muchas variantes, del agnosticismo también en sí mismo, a pesar de que sea un segmento, digamos, podemos decir pequeño, también hay variantes. Y así nos podemos ir. Entonces, segmentar este mundo es muy difícil, pero la Biblia podemos, digamos, presentar con base en las Sagradas Escrituras dos grupos, y fuera de eso no hay más. Y obviamente grupos que tienen una multiplicidad de características. Por ejemplo, los enemigos de Dios en su mente y los reconciliados con Dios primero en su mente. ¿Sí? Eso. Y los unos juzgan conforme a la verdad y los otros juzgan conforme a la mentira. Estos, los que juzgan conforme a la mentira, son los mismos injustos, son los mismos condenados, son los mismos perdidos, independientemente, atención a lo que voy a decir, de la religión que profesen. Porque, claro, digamos, si hablamos del Islam, podríamos estar seguros de que no hay camino, no están asidos del camino que es Cristo, está bien. Pero, por ejemplo, en los cristianos, sí, hay que cuidar que nuestra religión no sea vana, que nuestro tema no sea un Dios que yo quise proyectar, ¿sí? En un Dios que me sirve para mi causa, ¿sí? Pero no un Dios en personalidad íntegro, un Dios que se ha revelado moralmente como pues, se ha mostrado en las Sagradas Escrituras, ¿sí? Entonces hay dos grupos, señores. Y eso es importante que lo sepamos porque digamos que eh, ahí se podría decantar muchas confusiones. Es decir, ¿quién soy yo? ¿Y qué es lo que hago? ¿Y qué es lo que quiero que pase conmigo? Y todo eso. Eso depende de juzgar las cosas conforme a la verdad. ¿Sí? Entonces, uno cuando juzga las cosas conforme a la verdad, incluso uno sale perjudicado. Uno dice, no. Por ejemplo, hay errores, ¿no? Que a veces se cometen. ¿Sí? Cuando hay peleas, por ejemplo, entre la pareja o en la familia
uno dice, no, si uno se ve, dice, no, yo ¿para qué me puse? Yo provoqué esa pelea, o provoqué ese fracaso, ¿sí? O provoqué que mi empleado o mi empleada se fatigara, o provoqué que se exasperara mi esposa, o yo me metí mal en la calle y luego alegué, ¿sí? O yo, bueno, en fin, es decir, a veces cuando uno juzga las cosas conforme a la verdad fáctica, por un lado, y eso es digamos, lo que uno tiene que cuidar, uno ahí, digamos, podemos decir, ahí en ese aspecto, uno se encuentra comprometido en muchas ocasiones. Yo por lo menos digo, y con mi esposa hemos hablado, si en ciertos momentos uno dice, en ese caso no obramos bien, ¿sí? Conforme a la verdad. Pero, hombre, a veces es tan difícil eso, porque claro, nuestra perspectiva no es la verdad siempre, siempre, ¿sí? Por eso es muy útil a veces que vernos desde afuera, digámoslo así. ¿Cuándo nos vemos desde afuera? Cuando nos sujetamos, por ejemplo. Al sujetarnos nos vemos desde afuera. Al sujetarnos pedimos una perspectiva externa, ¿sí? Ojalá nutrida con las palabras del Señor, que suele ser, pues, idealmente un pastor, ¿sí? Que domine las Escrituras. Que cuando te presentas delante de Él a consejería, ¿sí? Tú encuentras que te saca un importante volumen de versos para respaldar una perspectiva sobre ti, sobre tu caso, ¿sí? Vernos desde afuera es importante por eso, porque todos tendemos a no juzgarnos conforme a la verdad. Y pues la verdad, a mí por lo menos, yo digo, a mí, pues en muchas ocasiones no me deja muy bien parado, ¿sí? Bien. Eso no significa que yo esté obrando malintencionadamente en mis labores como pastor o como padre, no, simplemente que pues son equívocos en algunos casos y otras cosas realmente en las que el Señor con su espíritu juzga mi caso y me muestra, ¿sí? Por eso yo, digamos, eh, hay veces que siento de parte de Dios pedirle perdón y misericordia, ¿sí? Porque hay errores, hay unas siembras de las cuales uno no se siente muy, podemos decirlo así, tranquilo de su cosecha, ¿sí? Bueno, eso ya es algo muy personal que les comunico para que ustedes también, porque no son diferentes, ¿sí? Es decir, ustedes, hombre, eso es parte de lo que sucede cuando no juzgamos conforme a la verdad. ¿Sí? Es decir, que nos juzgamos a nosotros como justos y a los demás como equivocados, irredimibles, equivocados, como gente que está 2 o 3 gradas o categorías por debajo de nosotros en cuanto a lo moral. No, señores, eso es parte de lo que es el error de juzgar las cosas no conforme a la verdad. ¿Sí? Entonces yo hago este señalamiento, digamos, de la importancia de este aspecto. Hay dos grandes grupos, ahí ya no cabe tanto las variantes, ¿sí? Por ejemplo, mire esto, hablando de lo que podríamos señalar que es el catolicismo. El catolicismo no juzga las cosas conforme a la verdad, ni histórica, ni escritural, ni moral, ¿sí? En estos días miraba yo una persona, porque hay católicos de católicos. Está el católico que es católico apergaminado, digámoslo así. Pues yo, esa es una descripción personal mía, ¿sí? Que es simplemente, digamos, de tradición y de cultura católica. Ese católico que tiene la Biblia abierta en el Salmo 91, pues puede ser, ¿sí? Y que la tiene muy bonita en su casa y no más, nunca. Esa Biblia no conoce las huellas digitales, dactilares del tipo o de la familia, no las conoce, solo se abrió una vez y ya, ¿sí? Ese católico
que es un ignorante profundo de todo, ¿sí? El católico desconectado de todo hecho histórico, de todo eso. Ese abunda, ese hay muchísimo. Ese es el que está por lo general a nuestro alrededor, ¿sí? Pero está este católico que se congrega, este católico también que en sus estados de WhatsApp presenta las oraciones a sus santos, ¿sí? Las imágenes y todo esto, ¿sí? Y este es más raro, pero también lo hay, digamos, un católico devoto, un católico fervoroso, digámoslo así, los hay, ¿sí? Los hay. Y en esos días yo tenía un contacto, tengo un contacto en mi WhatsApp de una persona que en algún momento fue un profesional a mi servicio, digamos. No hay ninguna relación ni familiar ni de nada, pero fue un profesional a mi servicio y esta persona es de esos católicos así devotos, ¿sí? Y montó en su estado de WhatsApp el cuerpo, el cadáver básicamente, ya no lo voy a encontrar obviamente, solo vi hace días, un cadáver de yo no sé quién sería, ¿sí? Y digamos, el comentario que acompañaba la imagen era, ruega por nosotros, ¿sí? Y estaba mostrando a un santo, digamos, ¿sí? Porque los católicos hacen mucho eso, preservar el cuerpo de los que consideran santos, sí, que han encontrado esa, digamos, esa categoría de convertirse en santos. Ahora nada más, hace unos días se oía del santo millennial que, digamos, organizaron ahí para preservar su cuerpo y la gente hace peregrinaciones a ver, imagínense, al santo millennial, ¿sí? En este caso era todo lo contrario, era un viejo decrépito, ¿sí? Un aspecto cadavérico terrible. Hay que decir que un buen trabajo de maquillaje sí que hicieron, pero digamos no es más que un cadáver y dice, ruega por nosotros. Pregunto, ¿el católico fervoroso juzga las cosas conforme a la verdad? Pregunto. Ahora usted dice, pero es que aquí todos nos lavaron el cerebro. No, señor, si usted cree eso, pues usted no tiene lugar en este espacio ni virtual ni físico. Le agradezco, si bien se puede ir y yo no tengo ningún problema con eso. Puestos vacíos siempre habrá y yo no tengo ninguna incomodidad con eso, ¿sí? Pero otra cosa es que yo te dé una perspectiva y te apoye en una perspectiva que es completamente errónea, que es una práctica prácticamente necromántica, por un lado, ocultista también por otro, satánica, ¿sí? Que es lo que se ve en los católicos, mucho de eso, ¿sí? ¿No? Los judeocristianos del principio, los cristianos del principio no sabían ni dónde se enterraba, pues hombre, no tenían ni dónde, nada, era una relación viva con el Dios vivo, con un intercesor, bendito sea la Trinidad, un intercesor vivo. Cristo es mi abogado y está vivo, ¿estamos de acuerdo? Cristo tiene un aspecto de gloria hoy, ¿sí? Que ese es mi Cristo. Por eso yo no caigo a tierra y por eso yo no me caigo de la gracia de Dios, porque Cristo es mi abogado, porque si pecaremos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Usted no va a ver a Pablo hablando ni de San Pedro, ni de Santa María, ni de nadie, y de ahí para abajo menos, pues, ¿sí? ¿Sí? Entonces, yo no sé, yo digo, el Señor ha hecho que nosotros como iglesia estemos convencidos. Es decir, yo no quiero que usted esté seducido por las mentiras y los engaños de otros grupos ni de nada. Sí. Ahora, hay que decir, por ejemplo, respecto de lo de las iglesias cristianas, que no siempre se juzga conforme a la verdad, a pesar de que se use la palabra para predicar, se pueden tomar perspectivas un tanto, digamos, distorsionadas de la verdad. Hasta ahí puedo llegar, ¿sí? Creo que nosotros tenemos una fortaleza y es
que la palabra de Dios es central, respetada e íntegramente predicada en nuestras asambleas, ¿sí? Esa palabra que nos lleva a juzgar las cosas con verdad. El fanatismo de la gente, por ejemplo. Los excesos religiosos, ¿sí? Las filtraciones de cultos paganos en los diferentes ámbitos eclesiásticos y todo eso y religiosos. Hombre, si así están los católicos, bueno, que nunca han estado bien, hay que decir, ¿no? Ahora nada más, por ejemplo, este nuevo papa ya oficializó una orden institucional que los católicos tienen que casar y bendecir parejas homosexuales con la bendición del Dios de la Biblia. ¿Sí? Venía eso como en un cierto análisis y todo eso, promulgó, el Francisco promulgó por eso, ¿sí? Ahora eso es oficial, ¿sí? Y cualquier, mejor dicho, ¿sí? Totalmente. De ahí para abajo, mejor dicho, el impío, aunque hay secularistas un poco más objetivos, hay que decirlo, porque esto también tiene que ver con eso, ¿sí? Pero al final nadie va a juzgar las cosas completamente con verdad, mucha atención a lo que voy a decir, si no se reconcilia con Cristo y con sus conceptos. No, ¿sí? No habrá posibilidad de que eso ocurra. Bueno, luego dice, haced misericordia. Esta también es importante, ¿sí? Bueno, pero pues con todo lo que hemos hablado, ¿no? ¿Cuál fue el problema a estos llamados de atención? Que no quisieron escuchar. En este caso no querer escuchar, por ejemplo, porque voy punto por punto y de pronto ya hoy solo veremos esto. No querer escuchar es primero esa verdad que grita, digamos, desde los hechos, porque hay que decir que la verdad no es tan difícil de identificar cuando los hechos, ¿sí?, nos hablan, ¿sí? Por ejemplo, voy a hablar de esto, me parece también importante para que nosotros estemos claros en nuestra posición. Ustedes saben que si bien ya no tanto se escucha, pero seguramente sigue estando eso en algunas de las mentes de la gente. La gente decía de Uribe, por ejemplo, que era paraco, ¿sí? Decía del expresidente Uribe, ¿sí? Digamos que yo por lo menos hechos no tengo, ¿sí? No puedo defender un caso que no conozco, yo no lo conozco a plenitud, ¿sí? Pero lo cierto es que el presidente Uribe extraditó para que paguen sus penas de sus ilícitos a más paramilitares y narcotraficantes, ¿sí? De los que el gobierno que lo acusa de eso ha hecho. Y todo lo contrario, el gobierno actual, con sus mentes lavadas que tiene, ¿sí? Lavadas no ensuciadas, pues, lavadas las nuestras, bendita sea mi roca, ¿sí? El gobierno con sus mentes ensuciadas, ahora a esos extraditables que están pagando sus penas, los ha nombrado gestores de paz. Hechos, porque como dicen por ahí, dato mata relato. ¿Sí? Entonces, en algunos casos como en ese, hombre, los hechos nos ayudan a llegar a la verdad. Hay otras situaciones en las que son más confusas, ¿no? Por ejemplo, hechos históricos con una distancia muy grande, sobre eso es más difícil, porque claro, se cuenta solo con una quizá escasa provisión documental, testimonial, que le llegue a uno a llegar, lo lleve a uno a juzgar con verdad. Hay que decir que no es el caso de la vida de Cristo y las Sagradas Escrituras, que es el hecho histórico con más registros históricos confiables sobre todos los demás, ¿sí? No solamente cronológicamente cercanos, sino también una prueba de fiabilidad terrible, y es que sus testigos, los testigos de la resurrección de nuestro bendito y siempre honrado entre nosotros Señor Jesucristo,
resucitó. ¿Sí? Básicamente. Las pruebas más fiables. Entonces, todo eso es. Ahora, uno tiene que juzgarse con verdad y para eso hay que querer escuchar la verdad y en ese sentido, pues reconozco que entre ustedes, pues hay eso, ¿no? Es decir, pues ya, pues, aquí están, ¿no? Esta reunioncita y junto con las demás, pero especialmente esta, digamos, no es algo que todo mundo va a tomar como el mejor de los entretenimientos, ni el más, no. Eso tiene que uno estar con hambre de verdad para estar aquí. Y si usted ha venido y está siendo amonestado por el Señor para juzgar las cosas con verdad, aún en sus hijos, aún en sí mismo, aún en sus causas personales, esto está bien, porque el Señor nos cuida haciendo eso, ¿no? Yo siento la ayuda, la gracia, la longanimidad de Dios hoy nuevamente, a pesar de nuestras torpezas y haciendo a veces cosas indebidas, que el Señor nos concede nuevamente sus palabras para oírlas. Ojo, es juzgar conforme a la verdad y querer oír. Luego veremos si el Señor nos permite ahondar en esto. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos honor, gloria a tu santo nombre. Te reconocemos a ti, Santo de Israel, Dios Todopoderoso, bendito, benigno. Tú estás sentado en el trono, Señor. Digno eres tú, Señor. Tú eres fiel. Gracias por concedernos en este día tu palabra. Perdónanos, Señor. Siempre, Padre eterno, te contristamos con nuestras malas acciones. Yo te pido perdón, Señor, por aquello que ya, en aquello que tú me has amonestado, en aquello que tú me has mostrado. Digno eres tú, Señor, cuán bueno, cuán fiel, cuán misericordioso. Digno eres tú. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, por llevarnos damos gloria a ti. Gracias por tus misericordias. Gracias por tu fidelidad. Gracias. Yo te reconozco, Señor. Te reconocemos. Te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias por llamarnos a tu gloria eterna, Señor. Por invitarnos a reconciliarnos. A pesar de que nosotros somos quienes te hemos agredido con nuestros pecados, con nuestras hostilidades, con nuestras enemistades en nuestra mente. Perdóname, Señor, perdónanos y ayúdanos a pregonar valientemente tu verdad, a aceptarla y a oír tu palabra, para que tus propósitos de restauración se puedan llevar a cabo. Digno eres tú, Señor, fuerte eres tú, bendito eres tú. Gracias, Señor, por tus misericordias, porque tú eres quien nos da el pan de cada día. Tú perdonas nuestras ofensas como nosotros también debemos perdonar a quienes nos ofenden. Tú eres quien nos guarda de la tentación
y en muchos aspectos todo lo provees, Señor. Perdónanos que no seamos problemáticos contigo, Señor, que podamos recibir tu palabra. Ayúdanos, Señor. Digno eres tú, Señor. Gracias por lo que haces hoy. Ayúdanos, Señor. Hoy ponemos delante de ti aquello, Señor, que nos lleva a reñir, y yo pues lo cedo. Entiendo, Señor, de tu parte tus palabras. Aunque tú sabes todas las cosas, Señor, a ti no te puedo engañar, Señor. A ti no te podemos engañar. Gracias, ayúdanos, Señor. Que no falte tu provisión y tu ayuda en todos los sentidos, Padre eterno, y que podamos sembrar para unas buenas consecuencias, Señor, y no para sembrar para maldición, sembrar para alejar la tierra deseable, Señor. Digno eres tú, Santo. Te bendecimos, Santo de Israel. Gracias, porque tú nos cubres con tu preciosa sangre y haces como tú quieres. Exaltado, glorificado es tu nombre. Tú eres nuestra defensa, nuestro proveedor, nuestro baluarte, nuestra bandera, Señor. Gracias por todo esto, Señor. Gracias por ser nuestro baluarte, ser nuestra fortaleza, ser nuestro castillo, ser nuestro proveedor, ser nuestro protector, nuestro consejero. Perdónanos nuestras obras impías, inicuas, Señor. Perdónanos, por favor, Padre eterno. Guárdanos. Digno eres tú, Santo de Israel. No hay nadie como tú, Padre eterno. Damos gloria a ti. Hoy recibimos, Señor, esta nueva gracia y nueva misericordia en el día de hoy. Llévanos a toda la verdad, guíanos a toda verdad con tu Espíritu Santo, y ayúdanos, Señor, a seguir tu voluntad. Gracias, Señor, porque no nos desechas a pesar de nuestras transgresiones morales, de actitud y en muchos aspectos. Gracias por darnos la vida eterna, por pagar, Señor. Hoy nos mantenemos firmes en la fe y en la esperanza que hemos recibido. Gracias, Señor. Digno eres tú. Gracias. Tú eres nuestra primera necesidad, Señor. Así es, yo reconozco eso, Padre eterno. Tú eres nuestra primera necesidad. Nuestra primera necesidad eres tú. Tu palabra es nuestra primera necesidad. Tu mano, tu respaldo, tu vida es nuestra primera necesidad. Luego vienen otras, Señor, pero tú eres nuestra primera necesidad. No quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. No quites de mí tu Santo Espíritu, Padre eterno. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Borra mis rebeliones. Es que, Señor, la verdad, a mí no me deja en otra posición. A mí, Padre eterno, a mí no me deja en otra posición, la verdad. Solo te puedo pedir que borres mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque
porque yo las reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Purifícanos con hisopo, Señor. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, y Espíritu noble me sustente. Digno eres tú, Señor, santo eres tú, grande eres tú, Padre eterno. En todo tiempo damos gloria a ti. Gracias, Señor, por este devocional, porque tu palabra nos es deliciosa. Como dice el salmista, cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca. En tus mandamientos he adquirido riqueza. Bendito Dios, gracias, Padre eterno. Gracias por tu mover. Muévete en medio de nosotros, vivificando, ministrando, Señor, tu fuego, tu Espíritu, Señor, para tener la fortaleza para vencer sobre nuestro pecado. Susténtanos con tu Espíritu, porque no podemos hacer más, Señor. No podemos promediar lo malo que hemos hecho con cosas buenas, porque nuestras obras de justicia son trapos de inmundicia delante de ti. Gracias, Señor, por salvarnos, pagar por nuestros pecados. Gracias, Señor. Que tu presencia siga estando en nuestro interior, hablándonos, Señor, para que tu nombre sea glorificado, seas tenido por digno y por justo en tu juicio, Padre eterno. Digno eres tú, Padre eterno. Tú conoces la condición humana. Gracias, perdónanos, ayúdanos, Señor, a conducirnos en el temor, en la reverencia y en una posición que pueda mantener el respaldo que necesitamos. Te damos gloria a ti, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.